¿Qué tal, compañeros de Historia de México 1? Esta es la semana 4 de trabajo y en esta semana vamos a ver dos temas. El primero es el poblamiento de América. Existen muchas teorías acerca del poblamiento de América. Yo las voy a abordar en esta presentación desde el punto de vista cronológico y también por el tipo de teoría de que se trate. Yo las he dividido en teorías mitológicas o que no tienen, digamos, sustento científico y las teorías modernas que ya comienzan a tener precisamente este sustento científico. Vamos a empezar con las mitológicas. Dentro de estas tenemos las que produjeron algunos intelectuales españoles del siglo XVI, como Alejo Venegas, que era un lingüista y que decía que América fue poblada por navegantes cartagineses perdidos. Recordemos que Cartago es una ciudad que se encontraba en el norte de África, era una ciudad fenicia y pues es un tanto improbable, pero bueno, esa era la idea que tenía Alejo Venegas, mientras que Agustín de Zárate, un historiador, hablaba de que había sido poblada por migrantes de la Atlántida, ese continente perdido que se menciona en algunos diálogos de Platón y que pues es un continente mítico. Más adelante veremos algunos mapas al respecto. También dentro de las teorías mitológicas tenemos aquellas producidas por clérigos y por teólogos, y obviamente estas tienen mucho que ver o todo que ver con la Biblia. Miguel Cabello de Balboa decía que los habitantes de América eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Benito Arias Montano decía que específicamente eran descendientes de la tribu del patriarca Ofir, que era descendiente de Noé. El clérigo James Ussher, un clérigo irlandés, decía que específicamente que eran descendientes de Tubal, que es hijo de Jafet y nieto de Noé. Y hablando de Ofir, Ofir no solamente es un patriarca, sino que se convirtió en un lugar, también una ciudad mencionada en muchos libros de la Biblia, en el libro de Reyes, en el libro de Job, también en los Salmos, como una ciudad excesivamente rica. De hecho, se decía que el rey Salomón traía gran parte de su riqueza precisamente de Ofir. Entonces, pues obviamente es una ciudad mitológica de gran riqueza y que en algún momento y debido a esta idea de los cronistas, de los teólogos, de los clérigos, comenzó a ubicarse ese Ofir en algunas tierras americanas, específicamente lo llegaron a ubicar en el Perú, y luego Cristóbal Colón llegó a hacer referencia a Ofir en algunas de sus crónicas, y Pedro Mártir de Anglería, un gran cronista de Indias, también la llegó a mencionar y la llegó a ubicar, como les dije, específicamente en el Perú. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la idea de esta tierra llena de riquezas, que también en algún momento fue llamada El Dorado, Ofir, o bueno, no sé, muchísimos nombres de ciudades antiguas mitológicas que se llegaron a ubicar en América. Y pues bueno, ya mucho más reciente, ya del siglo XIX, una teoría mitológica moderna, por eso le pongo yo, es la de Augustus Le Plongeon, que es un anticuario, un arqueólogo, que estuvo presente en los primeros descubrimientos de las ciudades mayas de Yucatán y que fue uno de los primeros en hacer traducciones de los textos mayas, específicamente en una parte del Códice Madrid y de algunos textos trocortesianos, en donde, bueno, hace una interpretación más bien esotérica y habla de un continente perdido, el continente de Mu. Y bueno, refuerza la idea de que la población americana viene tanto del continente de Mu, que estaba en el Océano Pacífico, como del continente de Atlántida, que está obviamente en el Océano Atlántico. Obviamente esto ya está superadísimo, se sabe que no hay tal, que son ciudades o continentes mitológicos, pero en su tiempo este magista, que fue llamado así, hablaba de que del continente de Mu y de la Atlántida surge toda la civilización, todas las eh,
culturas importantes de la antigüedad, hablando de los mayas, incluso de los egipcios y de las primeras ciudades de Mesopotamia, por ejemplo. Bueno, pues pasamos a las teorías modernas. También hubo algunos clérigos, sobre todo ya de la transición al siglo XVII, que comenzaron a hablar de algunas teorías que eran mucho más cercanas a la realidad. Por ejemplo, el jesuita Joseph de Acosta habló de que la población americana debió haber pasado por él, entre comillas, así lo decía, estrecho brazo de mar entre Asia y América, mientras que el clérigo dominico Gregorio García afirmaba, siguiendo esta misma teoría, que esto era posible gracias a que había una gran semejanza física entre los aborígenes asiáticos y americanos. Como ustedes se podrán dar cuenta, estos ya se van acercando más a una explicación mucho más realista del poblamiento americano. Y pasamos a las teorías modernas, las que fueron generadas ya en el marco de la ciencia, específicamente de la antropología y de la arqueología, que recordemos son disciplinas científicas que se desarrollaron a la par del colonialismo, a la par de el imperialismo y que surgieron como hijas del pensamiento ilustrado. Son las primeras ciencias que intentan descubrir la diferencia entre lo europeo y todo lo aborigen del resto del mundo, pero desde un punto de vista ilustrado, desde un punto de vista, entre comillas, científico, aunque también en un inicio, pues, tuvieron sus problemas, ¿verdad? Aquí tenemos dos tipos de teorías, las del siglo XIX y las que ya son, digamos, propiamente el siglo XX. Comenzamos con las del siglo XIX. Florentino Ameghino, un antropólogo argentino, fue el que elaboró la teoría autóctona. Esta ya está superada, se sabe que no es posible, no tiene sustento antropológico ni arqueológico, pero él se atrevió a decir que el ser humano y los animales americanos no provenían de ninguna otra parte, habían evolucionado aquí. Por su parte, tenemos a tres estadounidenses, Charles Abbott, George McJonkin y Edward Binning Howard, que comienzan a explorar ya desde el punto de vista arqueológico y antropológico y con un método un poco más refinado, comienzan a explorar sus propios territorios cercanos, específicamente sus propiedades. Charles Abbott en su propiedad en Delaware, Filadelfia, encontró restos de 10.000 años de antigüedad, restos óseos y algunos restos líticos del Pleistoceno. Y George McJonkin hizo lo propio en Folsom, Nuevo México, y Edgar Billings Howard lo hizo en Clovis, Nuevo México. De estas tres últimas investigaciones o de estos tres últimos hallazgos se creará toda una teoría que tiene que ver con el poblamiento americano tardío y que veremos un poquito más adelante en los mapas que presento. Y bien, las del siglo XX, las que se generaron ya en las décadas del siglo XX, son las que ahora son más aceptadas, sobre todo la de Alois Harlika, que es un antropólogo checo que es el que enuncia la teoría del paso por el estrecho de Bering. Por su parte, el brasileño Antonio Méndez Correia habla de una teoría australiana del paso del ser humano por, bueno, que viene desde Australia, pasando por la Antártida y llegando por Sudamérica, por la Patagonia. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Paul Rivet, bueno, Paul no, Paul Rivet, porque es francés, que habla, es el de los pocos que habla de un origen multirracial, que el ser humano a América no llegó por un solo lugar, sino por Asia, por Australia, por la Polinesia y por la Melanesia, y esto es apoyado por el antropólogo argentino Salvador Canals Frau, quien habla de estas cuatro corrientes pobladoras apoyando la teoría de Paul Rivet. Alois Harlika enunció su teoría en los años 20, Antonio Méndez Correia en los 30, Paul Rivet o Paul Rivet en los 40 y Salvador Canals Frau a principios de los años 50. Y pues bueno, ya en la segunda mitad del siglo XX ha habido mucho acerca de
el estudio del poblamiento americano. Pues para empezar, en 1949 se crea la datación por carbono 14 y entonces muchas de las teorías se cayeron porque al momento de fechar los restos arqueológicos ya no daban las teorías, pero muchas se conservaron. La que se conservó mucho mejor pues fue la de Ales Harlika, que es como la más aceptada hasta el momento, pero también hay una cuestión. Michael Brown, que es un científico nacido en 1941, él sigue vivo y que fue premio Nobel de Medicina en 1985, hizo análisis mitocondrial de ADN y encontró una relación muy interesante entre algunos restos arqueológicos, bueno, restos humanos que se encontraron en América y con algunos restos que se encontraron en Europa, específicamente de la cultura solutrense. Ahorita les voy a enseñar un mapa de eso y vamos a ver precisamente esas cuestiones en común encontradas por este científico que ya utiliza la lectura de ADN y la genética para sus investigaciones. Y aquí tenemos un mapa donde se exponen todas estas teorías. Las podemos dividir en tres básicamente. La flecha número 1 es la teoría del paso por Bering. La flecha número 6 es la teoría australiana, que si ustedes ven pasa por algunas islas, Tasmania, Auckland, Macquarie, pasa por la Antártida y llega por América del Sur. Y las flechas 2, 3, 4 y 5 son las del origen múltiple. Las que dicen que, bueno, complementan las anteriores y dicen que América se pobló por varios lugares y por varias razas. Es un origen multirracial, tanto por Asia como por algunas islas de Polinesia, Melanesia, como por Australia. Y aquí tenemos otro mapa en donde ejemplificamos esta teoría que les decía acerca de los continentes mitológicos Mu en el Océano Pacífico y Atlantis o Atlántida en el Océano Atlántico. Y cómo vemos algunas líneas de poblamiento que vienen de Mu, pasan por América del Sur y llegan hasta África y Europa. O sea, de Mu vinieron todas las civilizaciones avanzadas de la antigüedad. Esto obviamente es mitológico, pero quería que lo observaran para que lo tomaran en cuenta también, porque fue parte de las teorías que ya se desecharon, pero que estuvieron de alguna manera vigentes en algún momento. Tenemos este otro mapa. Aquí tenemos los dos modelos a debate, ¿no? El poblamiento temprano, que es lo que ya vimos, está del lado derecho de la pantalla y que son las teorías que ya analizamos, y el poblamiento tardío, que tiene que ver específicamente con los hallazgos en Folsom y Clovis, que más o menos datan de 10.000 años de antigüedad, de 10.000 a 12.000 años de antigüedad, y que trajeron, digamos, a colación toda una teoría que dice que el poblamiento americano fue tardío, no tiene 40.000 años o 45.000 años de antigüedad, como lo dice la teoría más aceptada, que es la de Ales Harlika, sino 14.000 años, cuando mucho, y que las culturas más antiguas de América son precisamente Folsom y Clovis. Esto también ya se demostró que no es cierto, pero durante algún momento fue también una tendencia importante. Lo que vemos aquí son las puntas de Clovis, de la cultura Clovis, que como les dije durante mucho tiempo fue considerada la cultura más antigua en América, ya se sabe que no. Y aquí vemos que son puntas con piedra percutida, se notan los golpes que se le dio a la piedra para formar la punta. En cambio, vamos a ver en la siguiente diapositiva las puntas de Folsom, que también son piedra percutida, pero ya se ve un inicio de piedra tallada, están un poco menos toscas y esto implica un avance tecnológico. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la etapa lítica. Y lo que tenemos aquí, fíjense qué interesante, son las puntas de la cultura solutrense, para que vean ustedes cómo hay una similitud importante. Por eso es que las teorías más modernas
retoman la idea de que hay una posibilidad de que el ser humano haya llegado a América desde Europa, pero no a través de la Atlántida, sino a través de algunos hielos perpetuos o algunos hielos temporales que se desarrollaron sobre todo durante la última glaciación antes del Pleistoceno y que vienen desde Europa, como lo dice este mapa, y llegan a Norteamérica. Incluso se dice que pudieron haber llegado por ambos lugares, por Asia, que es la flecha azul, y por Norteamérica, perdón, desde Europa, por los hielos del Océano Atlántico, los hielos del Océano Atlántico Norte. Y pues bueno, pasamos al siguiente tema, el tema número 2, que es la etapa lítica y el protoneolítico. ¿Cómo definimos la etapa lítica? La etapa lítica es el periodo de la evolución humana en el continente americano, específicamente hablando de Mesoamérica, que va desde el asentamiento de los primeros grupos humanos, aproximadamente 30.000 años antes del presente, o 28.000 antes de Cristo, que se dedicaban a la caza y la recolección trashumante. A eso se dedicaban esos grupos, hasta la consolidación de un modo de vida sedentario basado en la agricultura con excedentes productivos, y eso ocurrió aproximadamente hace 7.000 años, o 7.000 años antes del presente, o 5.000 años antes de Cristo. Se llama así etapa lítica porque la mayoría de los vestigios arqueológicos encontrados son de piedra. Esto no quiere decir que no hayan existido otros materiales. Había hueso, había asta, incluso madera, pero por la antigüedad, por la cantidad de años, lo que se conserva es la piedra. Bueno, la etapa lítica también tiene una división temporal. Los arqueólogos la han dividido de acuerdo a sus características, sobre todo características de los materiales que se han encontrado. La han dividido en arqueolítico, que va de 30.000 a 14.000 años antes del presente, en donde tenemos piedra percutida, burda, y la población se cree que se dedicaba a la caza y a la recolección exclusivamente. El cenolítico inferior, que va de 14.000 a 9.000 antes del presente, en donde ya encontramos puntas de proyectil un poco más refinadas, de piedra percutida, y también de otros materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, las piedras, las de puntas de Clovis. En el cenolítico superior, de 9.000 a 7.000 años antes del presente, podemos encontrar puntas de proyectil, instrumentos de molienda, o sea, como metates y molcajetes, y herramientas en general de piedra tallada y pulida, ya no nada más piedra percutida. Esto indica también que hay un avance tecnológico y también por lo tanto comienza la domesticación de plantas y animales. Y una última etapa, que es como la previa al inicio de las grandes civilizaciones mesoamericanas. El periodo subsecuente a la etapa lítica, que se llama protoneolítico, que va de 7.000 años a 4.500 años antes del presente, o digamos 5.000 a 2.500 años antes de Cristo, en donde ya hay una agricultura incipiente, donde la domesticación de plantas y animales ya es un hecho, y por lo tanto puede haber una formación de aldeas y el inicio del sedentarismo con excedentes de producción. Aquí en Mesoamérica la planta característica que fue la que hizo posible el desarrollo del sedentarismo es la planta del maíz. Pero como ustedes pueden ver en este mapa, también existen en toda América diferentes áreas, digamos, en donde se consolidó el sedentarismo o donde se consolidó el modo de vida con base en un producto eje. Tenemos el área de la agricultura intensiva de Mesoamérica o también área del maíz, pero también tenemos el área del salmón en Norteamérica, el área del caribú, el área de la mandioca en la zona de Brasil y de Colombia, el área del guanaco en Sudamérica, etcétera. O sea, cada una de estas regiones se desarrolla en este periodo protoneolítico gracias a la producción con excedentes de una planta o de un producto específico que ya está domesticado. Y gracias a esto es que es posible la sedentarización y la posterior civilización
de las culturas americanas. Específicamente nosotros nos vamos a referir a Mesoamérica. Y con esto terminamos la semana número 4. Preparen su examen, compañeros. Nos vemos la próxima.